No puedes hablar en serio, gritó Victoria Whitmore, arrojando su bolsa Hermès en el piso de mármol italiano de la mansión. ¿Este sirviente está acusando a mi esposo en acoso? ¿Algún filipino contra la palabra de Robert Whitmore? María González permaneció parada en el centro de la sala de estar. Las lágrimas goteaban silenciosamente en su rostro, manteniendo una timidez, una carta de renuncia que aún no había entregado. A los 34 años, después de cuidar a la pequeña Emma durante casi 3 años, nunca imaginó que su carrera como niñera terminaría con una acusación que nadie creería. «Mamá, deja de gritar», susurró Emma, de solo 8 años, por las escaleras de pijamas rosados. Sus ojos azules estaban rojos como si hubiera llorado durante horas. Victoria se enfureció por su hija. «Vuelve a tu habitación ahora. Los adultos están hablando de cosas que no entiendes». «Pero lo hago», respondió Emma con una extraña firmeza a su edad. Y María no está mintiendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. María levantó los ojos por primera vez desde que había entrado en esa habitación, mirando a la niña que consideraba una hija. Victoria retiró un paso. Su expresión cambió de ira a la confusión. «Emma, ¿de qué estás hablando?» Victoria trató de mantener su voz tranquila, pero sus manos temblaron ligeramente. La niña descendió 2 pasos más, deteniéndose exactamente en el medio de la escalera de caoba. «Vi a papá en la habitación de María la semana pasada». Ella dijo, «No, por favor», pero él no se detuvo. Victoria sintió que sus piernas fallaron. Robert había estado en un viaje de negocios hace una semana, pero había regresado un día antes del programado. Ella lo recordó vagamente para comentar sobre llegar a casa en medio del amanecer. «Tú puedes haber soñado, cariño», Victoria babucica, pero tu voz no llevó condena. Emma sacudió la cabeza lentamente. «No estaba durmiendo. Escuché un ruido y fui a ver si María estaba bien. Vi a papá saliendo de su habitación, enderezando su corbata». María finalmente encontró su voz. «Emma, no deberías haberlo visto. Lo siento. ¿Por qué te disculpas?», preguntó Emma por el resto de las escaleras. «No hiciste nada malo». Victoria miró a María con una expresión que mezcla horror y algo que parecía ser reconocimiento. Por un momento terrible, todo tenía sentido. Las noches en que Robert llegó tarde, los comentarios inapropiados que fingió no escuchar, la forma en que miró a los empleados de la casa. «María», dijo Victoria lentamente, «¿tienes pruebas?». María dudó. Sus ojos encontraban los de Emma. La niña asintió casi imperceptiblemente, mientras alentaba a la niñera a decir la verdad completa. «Yo grabé algunas conversaciones», admitió Mary suavemente. «Después de la primera vez, comencé a dejar mi teléfono grabando cuando estaba solo con él en casa». Emma caminó hacia María y tomó su mano. «Le dije que grabara. Aprendí en la escuela que cuando los adultos hacen cosas malas necesitamos pruebas». Victoria cayó fuertemente en el sofá de cuero beige, su cabeza entre sus manos. Su hija de 8 años había sido valiente e inteligente que en 3 años de matrimonio. ¿Cuántas veces?», Victoria preguntó sin levantar la cabeza. 4, respondió Emma antes de que Mary pudiera hablar. «Te dije». El peso de esa revelación llegó a Victoria como un martillo. Su hija había sido testigo de los abusos, mientras que ella, su madre, vivía en completa negación. María sacó su teléfono celular de su bolsillo. Sus manos todavía temblaban. «Señora Whitmore, no quería que ella fuera a eso. Solo quería trabajar y cuidar a Emma. Pero él dijo que si me dijera algo, nunca volvería a tener un trabajo en ningún lado». «¿Te amenazó?». Victoria levantó la cabeza abruptamente. «No era solo una amenaza», interrumpió Emma nuevamente. «Dijo que iba a decir a la inmigración que María estaba ilegalmente aquí, a pesar de que ella sabía que no era cierto». Victoria sintió una ola de náuseas. Robert no solo abusó de María, sino que había usado el miedo a la deportación como arma para silenciarla. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Victoria, mirando entre María y Emma. Emma intercambió una mirada con María antes de responder. «Porque siempre dices que papá es un hombre importante, que nunca haría nada malo, y María temía que no le creyeras». Victoria cerró los ojos recordando cada vez que había defendido ciegamente a Robert, cada ocasión en que había elegido ignorar signos obvios en nombre de mantener la imagen perfecta de la familia. «Las grabaciones», dijo Victoria extendiendo su mano. «¿Puedo escuchar?». María dudó. «¿Estás seguro?». «Sí, es muy difícil de escuchar. Necesito saber la verdad completa». Mientras María se mudaba por teléfono, Emma se acercó a su madre. «Mamá, ¿vas a enviar a María?». Victoria miró a su hija, luego a María, que todavía estaba temblando ligeramente. Por primera vez en años, vio la situación con total claridad. «No, cariño. ¿Quién se va? Es tu padre».
María levantó los ojos, sorprendidos. Señora Whitmore, ¿tienes estas grabaciones seguras, verdad? ¿Copias en diferentes lugares? María asintió. Emma me ayudó a enviar a mi correo electrónico y a mi hermana en Filipinas. Victoria sonrió por primera vez en horas. Su hija de 8 años había creado un mejor sistema de protección de evidencia que muchos abogados. Genial, porque ahora nos aseguremos de que Robert pague por todo lo que ha hecho. Emma liberó la mano de Mary y corrió para abrazar a su madre. ¿Nos crees? Creo completamente, y me perdono por tomar tanto tiempo en escuchar. María comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de alivio. Por primera vez en meses, no me sentí solo. Pero hay una cosa que debes saber, dijo Victoria. Su expresión se vuelve seria nuevamente. Robert tiene abogados poderosos y mucha influencia en esta ciudad. Si vamos a enfrentarla, debemos estar preparados para una guerra. Emma miró a María, luego a su madre. Ya hemos comenzado a prepararnos. Victoria arqueó sus cejas. ¿Cómo esto? Hay más cosas que no sabes sobre papá, dijo Emma con calma. Cosas que María descubrió, pero que ayudé a investigar. Victoria sintió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Qué secretos habían descubierto su hija de 8 años y la niñera sobre Robert? ¿Qué tipo de cosas? Emma intercambió otra mirada con Mary, como si se estuvieran comunicando en silencio. ¿Recuerdas a la señora Chen, la niñera anterior? Victoria asintió lentamente. Ella renunció de repente. Dijo que tenía problemas familiares. Ella no renunció, dijo Emma suavemente. Papá le hizo lo mismo, y con la señora Rodríguez antes que ella, y con 3 niñeras más antes de que yo naciera. El mundo de Victoria se ha derrumbado por completo. Robert no era solo un depredador, era un depredador en serie que había usado su propia casa, su propia familia, como territorio de caza durante años. ¿Cómo descubriste eso? María finalmente habló, su voz más firme ahora. Emma me preguntó por qué siempre estaba triste. Cuando le dije a su esposo, dijo que recordaba a otros niños llorando. Comenzamos a buscarlos. ¿Y los encontraste? Encontramos 4 de ellos, respondió Emma. Todos tienen historias similares, y todos tienen miedo de hablar porque amenazó con destruir sus vidas. Victoria guardó silencio durante largos momentos, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Su hija y su niñera habían realizado una investigación secreta sobre Robert, reuniendo pruebas que podrían destruirlo por completo. ¿Por qué lo hiciste todo en secreto? Emma sostuvo la mano de su madre, porque necesitábamos asegurarnos de que estuvieras de nuestro lado antes de contarlo todo, y porque sabíamos que papá iba a tratar de hacer que parecieran mentirios. Victoria miró a Emma con una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija había perdido su inocencia demasiado temprano, obligada a convertirse en investigadora para proteger a alguien que amaba. ¿Tienes contacto con estas otras mujeres? María asintió. Están esperando nuestra llamada. Si decides luchar contra él, dijeron que serán testigos. ¿Y si no decidiera pelear? Emma respondió con una simplicidad devastadora. Así que iba a contarle a mi maestro en la escuela. Dijo que cuando los adultos lastiman a otras personas, los niños pueden pedir ayuda. Victoria volvió a abrazar a su hija, al darse cuenta de que Emma había recaudado múltiples planes de contingencia. Un Old, de 8 años, había establecido una operación de justicia más sofisticada que muchos adultos lograrían. Está bien, dijo Victoria, su firma de voz por primera vez en horas. Terminemos con él, pero debes decirme todo, cada detalle, cada evidencia, cada contacto que hicieron. Emma sonrió, una sonrisa que llevaba demasiada sabiduría para su edad. Ya hemos separado todo en carpetas. María también ha hecho copias de documentos importantes de la oficina de papá. Victoria miró a María con sorpresa. ¿Qué documentos? Contratos con niñeras, correos electrónicos sobre preferencias específicas para la contratación y algunas conversaciones de él con los abogados sobre problemas con los empleados anteriores. ¿Invadiste su oficina? Emma sacudió la cabeza. No invadimos. Tengo la clave y conozco la contraseña de la computadora. Nunca imaginó que un niño prestaría atención a estas cosas. Victoria sintió una mezcla de horror y admiración. Su hija había usado su propia invisibilidad cuando era niña para reunir evidencia incriminatoria contra su padre. Hay una cosa más, dijo Emma dudando por primera vez, sobre el dinero. ¿Qué dinero? María descubrió que papá paga una cantidad cada mes por una cuenta que no es nuestra, y siempre después de una niñera renuncia. Victoria sintió que su estómago se dio la vuelta. Está pagando para comprar silencio. Son casi $50,000 en los últimos 2 años, confirmó María. Encontré extractos bancarios. ¿Copiaste los extractos también? Emma asintió. Todo está en un bolígrafo escondido en mi habitación, y hay una copia en la casa de la hermana de María,
y otra en el asiento del banco donde mi abuela guardaba las joyas. Victoria estaba abierta. Su hija había creado un sistema de respaldo de evidencia geográficamente distribuido, asegurando que la evidencia no pudiera ser destruida. Emma, ¿dónde aprendiste todo esto? En Internet. Y la abuela siempre decía que cuando luchas contra personas poderosas, debes ser más inteligente que ellos. Victoria sonrió a través de sus lágrimas. Su madre, que había muerto el año anterior, siempre había sido una mujer fuerte y estratégica. Aparentemente, estas cualidades habían pasado a la nieta. ¿Entonces ya tienes todo lo que necesitamos para destruir a Robert por completo? María y Emma intercambiaron otra mirada cómplice. De hecho, dijo Emma lentamente, tenemos más que eso. Tenemos un plan. Victoria sintió un escalofrío de anticipación. ¿Qué tipo de plan? Del tipo que asegurará que nunca vuelva a lastimar a nadie, respondió Emma con una determinación de que congeló la sangre de Victoria. Y eso te mostrará a toda la ciudad qué tipo de hombre es realmente. En ese momento, Victoria se dio cuenta de que había subestimado por completo a su hija y a Mary. No solo eran víctimas que buscaban justicia, eran estrategas que planeaban una guerra. Y Robert Whitmore no tenía idea de tsunami que estaba a punto de golpearlo. Si está disfrutando de esta historia de coraje y justicia, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo dos personas subestimadas han convertido el dolor en el poder y cómo un hombre poderoso descubrió que sus víctimas eran más inteligentes de lo que nunca imaginaba. Han pasado 3 días desde la revelación bombástica en la sala de estar de Whitmore. Victoria le había pedido a Robert que extendiera su viaje de negocios, alegando que Emma tenía gripe. De hecho, necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que había descubierto sobre el hombre con el que había dividido la cama durante 5 años. María organizó toda la evidencia en la mesa de la cocina como un detective que estableció un caso. Carpetas de copia de seguridad separadas por color, extractos de banco organizados cronológicamente y una lista manejada con nombres y números de teléfono de otras víctimas. La señora Chen ahora vive en Chinatown, explicó María, señalando el primer nombre en la lista. Ella tiene un pequeño restaurante, pero cuando mencioné el nombre de su esposo por teléfono, comenzó a llorar y dijo que nunca olvidaría. Victoria estaba pasando por los extractos bancarios, cada transferencia de $50,000 marcada con un marcador amarillo. Dios mío, María, son $200,000 en los últimos 2 años. ¿Cuántas mujeres él? Seven podríamos rastrear, interrumpió Emma, entrando en la cocina con un cuaderno rosado en sus manos. Pero Internet es grande, debe tener más. Victoria miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. En 3 días, Emma se había convertido en una niña inocente en un investigador en particular, navegando a través de registros públicos y redes sociales con una eficiencia que asustó. Emma, cariño, no deberías estar lidiando con eso. Son cosas de adultos. Mamá, respondió Emma con esa inquietante madurez que había desarrollado. Los adultos dejaron suceder durante años. Tal vez es hora de que un niño se resuelva. El teléfono de la casa sonó, rompiendo el momento. Victoria respondió vacilante. Victoria, querida. La voz de Robert sonaba demasiado feliz. ¿Cómo está nuestra pequeña princesa? ¿Lo mejor de la gripe? Victoria sintió que su estómago rodaba al escuchar esa voz familiar, ahora cargada de un significado completamente diferente. Ella está recuperándose. Genial, tengo noticias maravillosas. Cerré el contrato de Peterson. Emma hizo un gesto silencioso, señalando el teléfono y luego a su cuaderno. Victoria entendió de inmediato. Esto es fantástico, Robert. Cuéntame más sobre el contrato. Mientras Robert hablaba sobre los negocios, Emma colocó el cuaderno cerca del teléfono, grabando la conversación. María observó tensamente, reconociendo el tono excesivamente animado que Robert usaba cada vez que había resuelto un problema, el mismo tono que había usado después de despedir a cada una de las niñeras anteriores. Ah, y Victoria, continuó Robert, tu voz cambiando sutilmente. Espero que hables con María sobre el mantenimiento de la discreción. Sabes cómo los empleados a veces inventan historias para obtener dinero extra. Victoria congelada. Él sabía que ella lo sabía. ¿De qué estás hablando, Robert? Bueno, cariño, no eres ingenuo. Un desesperado filipino, sin perspectivas, trabajando en la casa de Familia Rich. Es casi inevitable crear fantasías. Espero que hayas dejado en claro que este tipo de comportamiento no será tolerado. María apretó los puños, pero Victoria hizo una señal para mantener la calma. Por supuesto, Robert. Hice todo muy claro. Perfecto. Siempre supiste cómo lidiar con la mejor creación que yo. Por eso te amo. Cuando Victoria colgó, sus manos temblaron de ira. Creación.
Te llamó creación. María respiró hondo. No es la primera vez. Pero ahora tenemos que confesar que él sabe sobre las historias y guiarte a silenciarme. Emma guardó la grabación con un nombre de archivo específico. Papay, confesa, saber, 0411 UMP3. Volverá en 2 días, anunció Victoria. Necesitamos estar listos. Esa tarde, Victoria llamó a su abogada personal, la doctora Marcus Webb, un hombre que conocía durante 15 años y en quien confiaba por completo. Marcus, necesito tu ayuda con una situación delicada que involucra a Robert. ¿Divorcio? El doctor Webb preguntó directamente. Peor, mucho peor. Cuando el doctor Webb llegó a la mansión 2 horas después, encontró una mesa de guerra establecida en la biblioteca. Victoria, María y Emma, un año de 8 años que participó en una reunión legal, presentaron el caso más sólido que había visto en décadas de carrera. Dios santo, murmuró al doctor Webb, después de escuchar la tercera grabación. Tienes suficiente evidencia para destruirte por completo. Este es el plan, dijo Emma con calma, haciendo que el abogado la mirara con sorpresa. Emma, advirtió Victoria amablemente. Déjala hablar, dijo la doctora Webb. En 40 años de carrera aprendí que los niños a veces ven lo que los adultos prefieren ignorar. Emma se levantó y fue a un tablero blanco que había instalado en la pared. Con la coordinación de un abogado experimentado, comenzó a dibujar un organograma. Papá tiene 3 debilidades, comenzó, su voz firme y clara. Primero, cree que es intocable porque tiene dinero e influencia. Segundo, subestima a las mujeres, especialmente a los inmigrantes y a los niños. Tercero, es adicto al control y no puede detenerse incluso cuando debería. El doctor Webb intercambió un aspecto incrédulo con Victoria. Emma creó un perfil psicológico de su propio padre, explicó María. Estudió el comportamiento en línea y aplicó todo lo que aprendió. Continúa Emma, preguntó el doctor Webb realmente impresionado. Nuestro plan tiene 3 fases. Emma dibujó 3 cajas en el tablero. Fase 1. Recopile toda la evidencia. Lo hemos hecho. Fase 2. Provoca que confese más cosas. Lo estamos haciendo. Fase 3. Exposición pública coordinada que destruye su reputación y lo obliga a aceptar nuestras condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó el doctor Webb. Victoria tomó la palabra. Divorcio con la división completa de bienes, la custodia total de Emma y un fondo de reparación de 5 millones para sus víctimas. ¿Qué pasa si se niega? Emma sonrió, una sonrisa que llevaba demasiada sabiduría para su edad. Entonces la fase 3 se vuelve mucho más devastador. El doctor Webb se recostó en la silla. ¿Ustedes 2 crearon esto solo? De hecho, había 3, corrigió Emma, mirando a María con amor. María me enseñó que la inteligencia es mejor que la ira. Esa noche, mientras Emma durmió, Victoria y María se sentaron en el porche para hablar sobre algo que había estado molestando a Victoria desde el principio. María, ¿por qué te quedaste? Después de la primera vez, ¿por qué no te fuiste? María guardó silencio durante largos momentos, mirando las estrellas, porque de Emma, finalmente respondió. Necesitaba que alguien le creyera cuando era hora de decir la verdad, y porque en Filipinas mi familia depende del dinero que envío. Si saliera sin evidencia, él destruiría mi reputación y nunca volvería a trabajar. Entonces sufriste para proteger a Emma y a tu familia, y para proteger a las próximas mujeres que contrataría, agregó María. Los hombres como su esposo no se detienen, simplemente tienen más cuidado. Victoria sintió una ola de culpa y admiración. María había apoyado el abuso sistemático para crear un caso que salvara a futuras víctimas. María, después de todo esto, después de resolver esta situación, ¿querrás seguir trabajando aquí? María sonrió por primera vez en semanas. Si me dejas, me gustaría ayudar a Emma a crecer. Necesitará a alguien que entienda lo que es luchar contra las personas que piensan que son mejores que tú. Al día siguiente, el primero de los antiguos bebés llegó a testificar. La señora Chen, una pequeña mujer de 50 años, tembló visiblemente contando su historia al doctor Webb. Dijo que si le dijera a alguien, haría que mi familia sea deportada. Susurró, las lágrimas goteando por la cara. Mis hijos son estadounidenses, nacieron aquí, pero él dijo que encontraría una manera. Emma, quien insistió en estar presente, sostuvo a la señora Chen. No serás deportado, y tus hijos están a salvo. Te protegeremos. La sinceridad en la voz de Emma hizo que la señora Chen dejara de llorar. Por primera vez en años, sintió que alguien realmente la creía. ¿Hizo esto con más chicas? Sí, respondió Emma con firmeza. Pero ahora tenemos prueba de todo. Cuando Robert llamó esa noche para confirmar su vuelo, Victoria estaba lista.
Robert, tengo una sorpresa para ti cuando llegas. ¿Qué tipo de sorpresa? Sonaba sospechosamente emocionado. Resolví el problema que mencionaste sobre los empleados que inventaban historias. Ah, qué alivio. Sabía que podría contar contigo para mantener el orden en nuestra casa. Emma grabó cada palabra, agregando otro archivo a la creciente colección de confesiones inadvertidas de Robert. Después de ir, Victoria miró a María y Emma. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Una vez que comenzamos, no hay vuelta atrás. María asintió con determinación. He estado listo durante 3 años. Emma se acercó a su madre. Mamá, ¿sabes qué es más aterrador en toda esta historia? ¿Qué, querido? Que si María no fuera lo suficientemente valiente como para registrar la evidencia, y si no fuera lo suficientemente pequeño como para ser invisible, seguiría haciéndolo para siempre. Victoria abrazó a su hija, al darse cuenta de que Emma había capturado la terrible esencia de la situación. ¿Cuántas mujeres habían sufrido en silencio? ¿Cuántos niños habían sido testigos de injusticias sin voz para informarlas? Pero ahora, ha continuado Emma, descubrirá que subestimar a las personas pequeñas fue el mayor error de su vida. Ese amanecer, mientras Victoria revisó los detalles finales del plan por última vez, no pudo dejar de pensar en la transformación de su hija. En una semana, Emma había fallecido de un niño protegido a un estratega decidido a hacer justicia, y Robert Whitmore no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de destruir por completo la vida que había construido sobre el silencio forzado de sus víctimas. El hombre que siempre había controlado todo a través del miedo, estaba a punto de descubrir que algunas personas, cuando finalmente encuentran su voz, pueden gritar lo suficientemente fuerte para que todo el mundo escuche. Robert llegó el viernes por la mañana con la arrogancia habitual, con bolsas italianas y una sonrisa que hizo que Victoria se sintiera náuseas. No tenía idea de que cada paso dentro de la mansión estaba siendo grabado por una red de cámaras discretas que Emma había instalado durante su ausencia. Estimado, Robert besó a Victoria en la cara, ignorando por completo a María, quien organizó flores en la mesa del salón. ¿Cómo está nuestra pequeña princesa? ¿Lo mejor de la gripe? Emma apareció en la parte superior de la escalera, vistiendo un pijama para niños y llevando un oso de peluche, la imagen perfecta de un niño inocente. Hola, papi, mucho mejor. Victoria observó con fascinación cuando su hija desempeñó el papel de ingenua niña con el hombre que había abusado de su confianza y su niñera. Excelente. Papá trajo regalos de Chicago. Robert subió las escaleras, besando la frente de Emma. Y María, espero que te hayas comportado durante mi ausencia. Mary mantuvo sus ojos bajos. Sí, señor. Genial. Odio cuando la creación crea problemas innecesarios. Emma apretó el Teddy con más fuerza, una señal combinada que indicaba que la grabación funcionaba perfectamente. Esa tarde, mientras Robert revisó los correos electrónicos en su oficina, Victoria puso en práctica la segunda fase del plan. Ella llamó a la puerta con una bandeja de café. Robert, querido, trajo su café favorito. Y tengo buenas noticias sobre la situación con María. Robert levantó los ojos de su computadora interesado. ¿Oh, sí? ¿Qué tipo de buenas noticias? Hablé con él extensamente. Dejé en claro que los empleados que inventan historias sobre jefes no obtienen referencias a nuevos trabajos. Robert sonrió satisfecho. Perfecto. Siempre supe que podrías contar contigo para mantener el orden. ¿Y ella entendió el mensaje? Completamente. De hecho, se disculpó con cualquier malentendido que pueda haber sucedido. Robert se recostó en la silla de cuero, visiblemente relajado. Excelente. Estas filipinas necesitan entender que no pueden jugar con personas como nosotros. Vienen aquí desesperados, sin perspectivas y a veces confunden la amabilidad con otras cosas. Victoria sintió bilis en su garganta, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Otras cosas? Sabes cómo son. Mal a las mujeres lejos de la familia, que trabajan en casas de hombres exitosos. A veces interpretan mal situaciones normales, crean fantasías románticas o sexuales donde no existen. Cada palabra era puro veneno, pero también evidencia innegable registrada por el dispositivo que Victoria llevaba en su bolsillo. ¿Y sucedió antes? Robert se rió cruel. Cariño, eres más ingenuo de lo que pensé. ¿Por qué crees que intercambiamos niñeras tan a menudo? Wise. Comienzan a crear expectativas irreales sobre su posición en la familia. Victoria forzó una sonrisa. Siempre ha sido tan sabio para tratar con los empleados. Se trata de establecer jerarquías desde el primer día. Deje en claro quién gobierna y quién obedece. Esa noche, el Dr. Webb llegó discretamente por la entrada de la espalda de la mansión. En la biblioteca encontró a Victoria, María, Emma
y a otros 2 ex empleados que habían acordado presenciar. Damas, comenzó el Dr. Webb, después de analizar toda la evidencia, puedo decir que tenemos un caso prácticamente incuestionable, pero necesito advertirles, hombres como Robert Whitmore no se dan fácilmente. Emma levantó la mano como si estuviera en la escuela. Dr. Webb, ¿puedo mostrar algo? Encendió su cuaderno y abrió una carpeta organizada con la precisión de un archivo legal. Pasé los últimos 3 días creando un expediente completo sobre mi padre. El Dr. Webb arqueó sus cejas mientras Emma hizo clic en los archivos. Aquí hay todas las transferencias bancarias sospechosas de los últimos 5 años. Un total de $350,000 pagados a diferentes mujeres siempre después de despidos repentinos. Emma, susurró Victoria impresionada, ¿cómo obtuviste acceso a los estados de extracción bancarios completos? Papá usa la misma contraseña para todo. Emma Victoria 2019, el año en que te casaste. Inma continuó navegando por los archivos. Aquí hay impresiones por correo electrónico donde discute las estrategias para tratar con los empleados con problemas con sus abogados. La señora Chen, uno de los antiguos babas, señaló la pantalla. Este correo electrónico está hablando de mí, sobre cómo hacerme entender mi lugar. El Dr. Webb leyó sobre el hombro de Emma, cada vez más impresionado. Emma, creaste un archivo de investigación más completo que los detectives profesionales. Tenía una buena maestra. Miró Emma a María con amor. María me ha enseñado que cuando las personas poderosas hacen cosas malas, necesitas muy buena evidencia para que alguien crea en ti. Victoria sintió una punzada de culpa. Su hija de 8 años había asumido la responsabilidad de construir un caso judicial porque los adultos a su alrededor no habían podido proteger a las víctimas. Dr. Webb, dijo María vacilante, hay una cosa más. Emma descubrió algo sobre las cuentas en alta mar. El Dr. Webb casi derribó el café. ¿Cuentas en alta mar? Emma giró la computadora portátil para mostrar una nueva pantalla. Papá tiene 3 cuentas en las Islas Caimán. En total, casi $2 millones que esconde del IRS. El silencio en la biblioteca era absoluto. Victoria miró a su hija como si la viera por primera vez. Emma, ¿cómo descubriste esto? Papá recibe correos electrónicos del corredor. También memoricé su contraseña de correo electrónico, y María me ayudó a traducir los documentos más complicados. El Dr. Webb comenzó a reír, una risa nerviosa de aquellos que acababan de darse cuenta de que estaba lidiando con un caso que podría derrocar por completo a un hombre poderoso. Señoras, no solo tienen evidencia de acoso sexual sistemático, sino también de abandono fiscal a gran escala. Emma cerró la computadora portátil con calma. Lo sabemos. Es por eso que nuestra demanda no se trata solo de justicia para las niñeras. Se trata de asegurarse de que nunca pueda hacerlo con nadie. Victoria miró alrededor de la habitación, a María, que había apoyado el abuso para recopilar evidencia, para otras mujeres, que habían encontrado el coraje para hablar, para Emma, quien había transformado su inocencia perdida en una determinación implacable. ¿Cuál es el siguiente paso?, Victoria preguntó. El Dr. Webb sonrió, una sonrisa que prometió tormenta. Ahora hacemos que Robert descubra que subestimar a un niño y un inmigrante fue el mayor error de su vida. El sábado por la mañana, Robert se despertó con excelente humor. Durante el desayuno, jugó con Emma y elogió a María por el café, excepcionalmente bien preparado. ¡Qué maravillosos buenos días!, Robert comentó, hojeando el periódico. ¿Sabes una cosa, Victoria? Creo que deberíamos tener una fiesta, celebrando cómo nuestra familia funciona perfectamente cuando todos conocen su lugar. Emma masticó los cereales silenciosos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Victoria se trague con fuerza. Una fiesta suena maravillosa, querida, respondió Victoria. En realidad, ya tengo algunas personas en mente para invitar. Robert sonrió sin levantar los ojos del periódico. Excelente, invite a Peterson, el Blackwood, quizás el alcalde, las personas importantes que entienden cómo funcionan las cosas. Oh, definitivamente invitaré a las personas que entienden cómo funcionan las cosas, murmuró Victoria, intercambiando una mirada significativa a Emma. Esa tarde, Robert se fue al club de golf, donde siempre estuvo con otros hombres ricos los sábados. No tenía idea de que Emma había pirateado su sistema de seguridad de automóviles, permitiendo al Dr. Webb y un investigador privado seguirlo y registrar sus conversaciones en el club. En el club, Robert se unió al Charles Peterson y Marcus Blackwood en el bar. Chicos, dijo Robert, levantando una copa de whisky escocés, a veces creo que tenemos la suerte de vivir en un momento en que todavía sabemos cómo mantener el orden en nuestros hogares. Peterson se rió.
¿Problemas con la creación de nuevo, Robert? Nada de la que una conversación firme no ha resuelto. Estos inmigrantes necesitan comprender que la gratitud es una virtud importante. Blackwood se apoyó interesado. ¿Gratitud? Robert bajó su voz con spiridad. Digamos que algunos empleados a veces necesitan ser recordados de que trabajar para familias como la nuestra es un privilegio, no un derecho, y que los privilegios pueden revocarse si no muestran aprecio adecuado. Los tres hombres se rieron imaginando que sus palabras desaparecerían en el aire del club exclusivo. No sabían que cada sílaba estaba siendo registrada en alta definición por el equipo profesional instalado por el investigador del Dr. Webb. Cuando Robert llegó a casa esa noche, encontró a Victoria, Emma y María viendo televisión en la sala de estar, una escena doméstica perfectamente normal que ocultó una operación de guerra. ¿Cómo estuvo el golf, querida? Victoria preguntó inocentemente. Excelente. Jugué con Peterson y Blackwood. Hablamos sobre la importancia de mantener altos estándares en nuestros hogares. Emma miró a su padre con esa expresión angelical que había perfeccionado. Papá, ¿cuáles son los altos estándares? Robert sonrió condescendientemente. Estas son reglas que siguen las personas importantes, la pequeña princesa. Cómo tratar a los empleados, cómo mantener el orden, cómo garantizar que todos conozcan su lugar en la jerarquía. ¿Y cuál es el lugar de Mary en la jerarquía?, preguntó Emma con una inocencia devastadora. Robert miró a María, quien mantuvo los ojos fijos en la televisión. María está aquí para servir a nuestra familia. Es un trabajo importante, pero necesita entender que hay una clara diferencia entre los jefes y los empleados. Emma asintió como si absorbiera una valiosa lección. Entiendo, papá. ¿Qué pasa si un empleado no entiende su lugar? Así que debe ser educado sobre la realidad, respondió Robert, su voz con una amenaza sutil que hizo que Victoria apretara los puños. ¿Qué tipo de educación? Inma continuó. Su voz angelical contrasta con la astucia de la pregunta. Robert se detuvo por un momento, al darse cuenta de que había sido llevado por el interrogatorio aparentemente inocente de su hija. Preguntas para adultos, pequeña princesa, nada de lo que debas preocuparte. Pero era demasiado tarde. Emma había logrado articular claramente su filosofía de dominación y control, todo registrado por el dispositivo oculto en la sala. Esa noche, después de que Robert se fue a dormir, Victoria encontró a Emma organizando archivos en la computadora. Emma, ¿estás segura de que quieres continuar con esto? Una vez que comenzamos la fase 3, no hay retorno. Emma dejó de escribir y miró a su madre con una seriedad que rompió el corazón de Victoria. Mamá, ¿recuerdas cuando era pequeño y me dijiste que las buenas personas hacen lo correcto, incluso cuando es difícil? Victoria asintió, sintió las lágrimas en sus ojos. María es una buena persona. Ella me cuidó cuando estabas triste, me enseñó a ser fuerte cuando las cosas se pusieron malas, y nunca me mintió, ni siquiera cuando la verdad daba miedo. Emma guardó el archivo que estaba editando. Si no hacemos lo que es ahora, papá lastimará a más personas. Y no puedo dejar que suceda solo porque él es mi padre. Victoria abrazó a su hija, al darse cuenta de que Emma había crecido más allá de sus años debido a las circunstancias, pero que su corazón seguía siendo puro. Así que hagamos lo correcto, susurró Victoria. Juntos, respondió Emma, porque las buenas personas no dejan que la gente se pelee sola. A la mañana siguiente, Robert se despertaría para descubrir que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca podría haber imaginado. Y todo gracias a dos personas que consideró demasiado intrascendentes para representar cualquier amenaza. El depredador estaba a punto de descubrir que había subestimado fatalmente a su presa y que la caza recién comenzaba. Lunes a las 9:30 am, Robert se despertó con el sonido del teléfono sonando insistentemente. Victoria ya había salido a resolver asuntos bancarios, dejándolo solo en casa con María y Emma, tal como lo habían planeado. «¿Hola?» Robert respondió molesto. «Señor Whitmore, aquí está Jennifer de Peterson and Associates. Necesito informarle sobre una situación urgente que involucra su negocio». Robert se enderezó en la cama. «¿Qué tipo de situación?» «Señor, recibimos informes anónimos acompañados de comprometiendo evidencia sobre sus prácticas comerciales. Nuestro cliente Charles Peterson solicitó una reunión de emergencia esta mañana». Robert sintió la sangre congelada. «¿Qué evidencia? Prefiero no discutir por teléfono. ¿Puedes venir a la oficina a las 11 am? Después de ir, Robert descendió para tomar café, tratando de mantener la calma. Emma estaba sentada en la mesa, comiendo cereales y volteando un libro para niños. «Buenos días, princesa. ¿Dónde está tu madre?»
Se fue temprano. Dijo que tenía cosas importantes que resolver. Emma no levantó los ojos del libro. Robert estaba acostumbrado al café, señalando que María evitó su mirada. Algo estaba mal, pero no pudo identificar qué. A las 10:45 am, Robert llegó a la oficina de Peterson & Associate. El recepcionista lo dirigió inmediatamente a la sala de reuniones, donde conoció a Charles Peterson, Marcus Blackwood y 3 abogados que no reconocieron. Robert Peterson lo saludó fríamente. Sentir. En la tabla de caoba se extendió una serie de documentos, extractos bancarios, impresiones por correo electrónico, transcripciones de conversación y fotografías. Charles, ¿qué es todo esto? El doctor Marcus Webb, que Robert no había notado inicialmente, se levantó de una silla en la esquina de la habitación. Señor Whitmore, soy el doctor Webb, un abogado que representa a sus antiguos empleados en una acción civil. Robert sintió que sus piernas fallaron. ¿Qué ex empleados? El doctor Webb puso una grabadora digital en el centro de la mesa. ¿Le gustaría escuchar algunas grabaciones antes de continuar? El primer audio fue de su conversación con Victoria sobre mantener la creación en su lugar. El segundo, del club de golf, donde habló sobre educar a los empleados sobre la gratitud. El tercero fue una grabación que no recordaba haber hecho, una conversación íntima y explícitamente criminal con Mary. Esto fue editado. Robert tartamudeó. Es montaje. Peterson se inclinó hacia adelante. Robert, tenemos análisis técnico que confirma la autenticidad, pero eso es solo el comienzo. El doctor Webb abrió una carpeta. Aquí tenemos testimonios de 7 mujeres que documentan un estándar sistemático de acoso sexual, amenazas de deportación y sobornos para comprar silencio. Y aquí, señaló Blackwood a los extractos bancarios, son transferencias de $400,000 a cuentas en alta mar no declaradas al IRS. Robert miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que estaba completamente acorralado. No puedes probar nada. El doctor Webb sonrió. De hecho, podemos. Su hija de 8 años era una investigadora muy eficiente. ¿Emma? ¿Qué tiene que ver Emma con eso? Asió sus contraseñas, copió sus archivos, instaló equipos de grabación y orquestó la recopilación de evidencia durante 3 meses. El doctor Webb hizo una pausa para dejar que la información se hundiera. Un ángel de 8 años construyó un caso federal en su contra. Robert sintió que el mundo se desmoronaba. Esto es imposible. También descubrió que usted ha utilizado los activos de la compañía para pagar sobornos, lo que constituye apropiación indebida y lavado de dinero. Peterson impulsó más documentos sobre la mesa. Robert, no eres solo un depredador sexual, eres un criminal financiero. En ese momento la puerta se abrió, y Victoria entró, acompañada por un hombre con un traje oscuro. Robert, dijo Victoria con calma, este es el agente federal Thompson. Tiene algunas preguntas para usted. El agente Thompson mostró su credencial. El señor Whitmore es arrestado por evasión fiscal, acoso sexual, amenazas contra los inmigrantes y el uso de fondos corporativos para actividades ilegales. Robert miró a Victoria en estado de shock. Tú me engañaste. No, Robert. Creí en nuestra hija y María cuando me dijeron la verdad. Victoria se acercó a la mesa. Y ahora todo el mundo sabrá qué tipo de hombre eres realmente. El doctor Webb encendió una tableta y lo colocó para que Robert pudiera ver. Mientras estábamos aquí, se envió un comunicado de prensa a todos los periódicos principales de la ciudad. En la pantalla, Robert leyó los titulares. El empresario millonario atrapado por el acoso sistemático a los empleados. Y, investigación realizada por un niño de 8 años, expone un depredador sexual. ¿Se entregaron las grabaciones a la prensa? Robert preguntó, su voz rompiendo. Editado para proteger la identidad de las víctimas, pero lo suficientemente clara como para mostrar su carácter, respondió Victoria, y los aspectos financieros fueron entregados al IRS. Peterson se levantó. Robert, nuestra empresa está rompiendo todos los contratos con usted, con efecto inmediato, y estamos demandando por daños a nuestra reputación. Blackwood asintió. Lo mismo aquí. Estás destruido financieramente. El agente Thompson se acercó a las esposas. El señor Whitmore tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras fue esposado, Robert miró a Victoria por última vez. ¿Todo esto por una criada filipina? Victoria sonrió fríamente. No, Robert. Todo esto debido a una chica de 8 años que se negó a dejar que lastimarte a más personas. Cuando Robert fue tomado por agentes federales, el doctor Webb recurrió a Victoria. ¿Está tu hija en la escuela? Sí, pero nos pidió que llamáramos cuando todo terminó. Victoria tomó el teléfono y murió el número de la escuela. Emma, se acabó. Tu padre nunca más lastimará a nadie. Afuera, Arrow Side of the Line. La voz de Emma sonaba serena. ¿Y María?
María está en casa preparando una fiesta para celebrar. ¿Puedo irme a casa ahora? Puede, cariño. Hiciste mucha gente hoy. Esa tarde, en la mansión de Whitmore, Victoria encontró a María en la cocina preparando el plato favorito de Emma. María, ¿cómo te sientes? María sonrió a través de sus lágrimas. Por primera vez en 3 años, me siento seguro. Emma llegó de la escuela corriendo y abrazó a las 2 mujeres. Lo tenemos. Victoria miró a su hija. Emma, solo tienes 8. Emma sostuvo la mano de su madre y María, pero podría hacerlo, así que lo hice. Y ahora ninguna otra niñera pasará por lo que María pasó. Esa noche, mientras miraba las noticias mostrando a Robert arrestado, Emma hizo una pregunta que atormentaba a Victoria. Mamá, ¿por qué los adultos a veces no protegen a las personas que necesitan ser protegidas? Victoria abrazó a su hija. A veces los adultos tienen miedo, o son egoístas, o simplemente no quieren ver la verdad. ¿Entonces los niños tienen que ser valientes que los adultos? A veces, sí, y tú eras el niño más valiente que conozco. Emma sonrió. María me ha enseñado que ser pequeño no significa ser débil, significa ver cosas que las grandes no pueden. En la noticia, el periodista anunció: las autoridades confirman que la investigación comenzó después de que las quejas coordinadas por una red de víctimas que han recolectado evidencia durante años. El caso se llama un ejemplo de cómo las víctimas organizadas pueden derrocar a los depredadores aparentemente intocables. Emma recurrió a la televisión. No mencionaron que fue un niño quien organizó todo. Es mejor de esta manera, respondió Victoria. Hiciste lo correcto sin necesidad de reconocimiento público. ¿Y papá? ¿Qué le pasará? Victoria respiró hondo. Él va a prisión durante mucho tiempo, y cuando se vaya encontrará que ha perdido todo: dinero, compañía, reputación, familia. Emma fue reflexiva. No lo odio, mamá. No pude dejar que siguiera lastimando a la gente. María se unió a ellos en el sofá. Emma, me salvaste. No solo físicamente, sino que me dio el coraje de creer que merecía ser protegido. Todos merecen ser protegidos, respondió Emma simplemente. Especialmente gente buena como tú. Victoria miró a María. ¿Qué vas a hacer ahora? Con la indemnización que Robert tendrá que pagar, puedes volver a Filipinas si quieres. María sonrió. De hecho, me gustaría quedarme. Emma todavía necesita a alguien que entienda cómo es luchar contra las personas que piensan que son mejores que tú. Emma aplaudió. Y quiero aprender tagal para hablar con tu familia. Esa noche, antes de que Emma duerma, Victoria preguntó: ¿te arrepientes de algo? Emma pensó por un momento. Lamento tomar 3 meses en actuar. Si hubiera sido más rápido, tal vez María no había sufrido tanto. Victoria sintió que su corazón se tensó. Su hija tenía una responsabilidad que no debería ser suya, pero había elegido usarla para proteger a los demás. Emma, salvaste no solo a María, sino a todas las mujeres que podría haber herido en el futuro. Lo sé. María me dijo que los hombres como papá no se detienen solos. Necesitan ser detenidos. Victoria abrazó a su hija. ¿Creciste muy rápido? ¿Creciste? Creo que algunos niños crecen rápido cuando los adultos circundantes se olvidan de ser adultos, respondió Emma con sabiduría que congeló la sangre de Victoria. Mientras Emma dormía, Victoria estaba despierta pensando en la transformación de su familia. Una semana había perdido a un esposo depredador, pero había ganado una hija de heroína y un empleado que se había convertido en una verdadera hermana. Robert estaba ahora en una celda, enfrentando la realidad de que había sido derrocado por las personas que más despreciaba, un inmigrante filipino y un viernes de 8 años, y en su arrogancia fatal, nunca se dio cuenta de que subestimando al pequeño y vulnerable fue el error que selló su destino para siempre. 6 meses después, la mansión de Whitmore respiró de manera diferente. Las paredes que una vez mantuvieron secretos oscuros, ahora se hicieron eco de risas genuinas y conversaciones tagales que Emma estaba aprendiendo rápidamente. Robert había sido sentenciado a 15 años en arresto federal por múltiples acusaciones. Su compañía estaba en bancarrota, sus cuentas en alta mar confiscadas y la compensación de $2 millones se distribuyeron entre las 7 víctimas. Pero para Victoria, la mayor victoria no fue financiera. «Mamá, el periodista de Channel 7 quiere entrevistarnos nuevamente», anunció Emma, entrando en la cocina donde Victoria y María estaban preparando la cena. Victoria sonrió. La historia se había convertido en un fenómeno nacional. La niña de 8 años que derrocó a un depredador estaba siendo transformada en un documental de Netflix. ¿Qué piensas, María? Otra entrevista a él. María, que ahora usaba el apellido de la familia como símbolo de pertenencia,
Sacudió la cabeza. Creo que hemos hablado lo suficiente. La historia ya ha salvado a otras personas. Ella tenía razón. En los 6 meses del caso, más de 20 mujeres habían denunciado a sus atacantes. Citando el coraje de Mary como inspiración, 3 poderosos empresarios fueron arrestados, y el Congreso aprobó una ley más rígida de protección para las trabajadoras domésticas inmigrantes. Emma se convirtió en una pequeña celebridad involuntaria. Las universidades la invitaron a conferencias sobre justicia social, y su foto había aparecido en la portada de la revista Time como Niño del Año. Pero ella permaneció sorprendentemente centrada. ¿Sabes lo que es divertido?, dijo Emma, revolviendo la sopa. Todos quieren saber cómo un niño logró hacer lo que los adultos no hicieron. Pero no es difícil. Los adultos complican las cosas. Acabo de escuchar, creer y actuar. Victoria miró a su hija con una mezcla de orgullo y melancolía. Emma había perdido su inocencia, pero ganó una fuerza moral que muchos adultos nunca desarrollan. ¿Te arrepientes de algo? Emma pensó con cuidado antes de responder. Me arrepiento de que fuera necesario. Lamento que mi padre haya hecho cosas tan malas, pero no me arrepiento de haberlo detenido. Esa noche Victoria recibió una conexión inesperada. Era el Dr. Webb, con noticias sobre Robert. Victoria, Robert solicitó una visita. Dijo que quiere hablar con Emma. Victoria sintió que su estómago se dio la vuelta. No, absolutamente no. Dice que quiere disculparse. Sus abogados piensan que puede ser parte de un proceso de rehabilitación. Dr. Webb, mi hija no es parte de la terapia de rehabilitación del hombre que ha abusado de nuestro empleado. Después de colgar, Victoria encontró a Emma organizando sus dibujos. Nuevamente había creado arte, pero ahora sus obras retrataban historias de coraje y justicia. Emma, tu padre quiere hablar contigo. Emma dejó de dibujar. ¿Por qué? Dice que quiere disculparse. Emma guardó silencio durante varios minutos. Mamá, ¿recuerdas cuando era pequeño y rompí algo, y luego se disculpó por qué lo enviaste? Victoria asintió. Las excusas solo dicen cuando la persona entiende por qué lastima a los demás. Papá quiere disculparse porque está en la cárcel, no porque entienda que ha hecho cosas incorrectas. Victoria abrazó a su hija, una vez más impresionado con su sabiduría. Además, continuó Emma, tuvo años para disculparse con María, la señora Chen, con todas las otras mujeres. No lo hizo porque no quería. Ahora que perdió todo, ¿quiere sentirse mejor? No funciona así. Unas semanas más tarde, Victoria se enteró del Dr. Webb que Robert había sido transferido al aislamiento después de pelear con otros prisioneros. Aparentemente los depredadores sexuales no fueron bien recibidos en prisión. Karma, comentó Emma simplemente cuando se enteró de las noticias. María había comenzado a estudiar la ley en línea, inspirada en la experiencia de buscar justicia. Quiero ayudar a otras mujeres como yo, explicó. Pero ahora sé que puedo hacer más que sobrevivir. Puedo pelear. Victoria la estaba patrocinando financieramente, y Emma hizo un punto de ayudar con sus estudios. María va a ser la mejor abogada del mundo, declaró Emma con orgullo, porque sabe lo que es estar del lado que necesita protección. Un año después del juicio, Victoria recibió una carta de la prisión. Fue de Robert, escrito a mano y largo. Ella la leyó una vez y la mantuvo, sin responder. Esa noche, durante la cena, Emma preguntó, «Mamá, ¿por qué estabas triste hoy?» Victoria dudó. «Tu padre me escribió una carta». «¿Qué dijo él?» «Eso finalmente entiende el mal que has hecho. Eso lo siento. ¿Quién quiere ser perdonado?» Emma masticó pensativamente. «¿Le crees?» «No lo sé. Tal vez él realmente cambió». Emma puso el tenedor sobre la mesa. «Mamá, ¿recuerdas cuando me enseñaste que el arrepentimiento real incluye aceptar las consecuencias?» Victoria asintió. «Papá quiere perdón, pero no quiere pagar el precio completo. Todavía tiene 10 años en la cárcel por delante. Si el arrepentimiento es real, lo aceptará sin pedir reducir la factura». Pasaron 2 años. Emma cumplió 10 años y se convirtió en una oradora motivadora juvenil, viajando por el país diciéndole historia en escuelas y conferencias sobre justicia social. María se graduó en Derecho y abrió una oficina especializada en defender a los trabajadores inmigrantes. Su primer caso fue defender a una niñera de Guatemala que había sido abusada por su jefe. Victoria comenzó una fundación para apoyar a las víctimas de abuso de hogares y laborales, parcialmente financiado con el dinero confiscado de Robert. Un domingo por la tarde, las 3 mujeres estaban en el jardín que habían reemplazado por completo. Emma libró los girasoles que María había plantado, una variedad filipina que había traído de las semillas de su familia. ¿Sabes cuál es el más sorprendente de todo esto? Emma dijo, observando crecer las flores. ¿Qué? Victoria preguntó.
Papá trató de rompernos usando el miedo y el poder, pero nos fortalecemos precisamente porque elegimos el amor y la verdad. María sonrió. Tu hija es muy sabia, Victoria. Aprendió de la mejor maestra, respondió Victoria, mirando a María con amor. Emma se sentó entre las dos mujeres. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? Que las personas pequeñas pueden hacer grandes cosas cuando no dejan que las personas grandes los convencieran de que son pequeños. Esa noche Victoria recibió una llamada del Dr. Webb. Robert había muerto en prisión. Una pelea con otros detenidos que terminaron fatalmente. Victoria sintió un extraño vacío, no tristemente tristeza, sino el final definitivo de un capítulo. Le dijo a Emma a la mañana siguiente. ¿Cómo te sientes? Victoria preguntó, observando cuidadosamente la reacción de su hija. Emma estuvo callada durante mucho tiempo. Triste, dijo finalmente. No es triste porque murió, pero triste porque nunca aprendió a ser una buena persona. Tenía una hija que lo amaba, una esposa que confiaba en él, y los empleados que lo respetaban. Podría haber tenido una buena vida, pero eligió lastimar a las personas. Victoria abrazó a Emma. ¿Todavía lo amas? Me encanta el recuerdo del padre que pensé que era, pero esa persona nunca existió realmente. 5 años después, Emma tenía 13 años, y había escrito un libro para niños sobre coraje y justicia. María era una abogada reconocida a nivel nacional, y Victoria dirigió uno de los fundamentos más grandes de protección para las trabajadoras domésticas en el país. La mansión donde todo sucedió ahora albergaba un centro anfitrión para víctimas de abuso de inmigrantes. En una entrevista para un podcast popular, el presentador le preguntó a Emma, ¿te consideras una heroína? Emma sonrió. No, los héroes son personas que eligen hacer lo correcto cuando tienen otras opciones. Simplemente no podría vivir conmigo mismo si lo dejo continuar. La verdadera heroína es María, que sufrió el abuso para proteger a otras personas y recopilar evidencia. Era demasiado pequeño para tener miedo a las consecuencias. ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido? Emma pensó con cuidado. Ese poder real no proviene de cuánto dinero tienes o la importancia de las personas que piensan que eres. El poder real proviene de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, y de proteger a las personas que no pueden protegerse solas. ¿Y su mensaje a otros niños que pueden enfrentar situaciones difíciles? Lo que los adultos no siempre te protegen como deberían. A veces debes ser más valiente que los adultos. Pero cuando eso sucede, miran al menos un buen adulto para ayudarlos. Y nunca olvidar, las personas pequeñas pueden hacer cosas grandes cuando actúan con amor y verdad. Esa noche Victoria encontró una carta que Emma había escrito pero que nunca envió, dirigida a su padre. Papá, quería que supieras que mamá y yo estamos bien. María se ha convertido en nuestra verdadera familia, y creamos una vida hermosa juntos. No te odié, pero no puedo fingir que fueras un buen hombre. Eres a las personas que confiaron en ti, y esa fue tu elección. Victoria mantuvo la carta, al darse cuenta de que Emma había encontrado su propia forma de perdón, sin olvidar o justificar lo que Robert había hecho, pero liberándose del peso de llevarlo. La historia de 3 mujeres, una madre, un inmigrante valiente y un niño extraordinario, se había convertido en algo más que venganza o justicia. Se había convertido en prueba de que a veces, cuando las personas adecuadas se unen en el momento adecuado, no solo pueden protegerse, sino que también se vuelven el mundo a su alrededor. Y Robert Whitmore, quien trató de usar su poder para silenciar y controlar, fue recordado solo como un ejemplo de lo que sucede cuando los depredadores subestiman la fuerza de las personas que intentan destruir. La mejor venganza, después de todo, fue no destruirla. Fue construir algo tan hermoso y poderoso que su memoria se convirtió en una sombra antes de la luz que crearon juntos. Si esta historia de coraje, justicia y transformación han tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal, porque a veces debemos recordar que las personas pequeñas pueden hacer cosas grandes, y que la verdadera fuerza no proviene del poder o el dinero, sino de elegir proteger quien necesita ser protegido, incluso cuando cuesta más de lo que tenemos que dar.